Bienvenidos al curso sobre el dengue. Generalidades del dengue. El dengue es una enfermedad febril aguda causada por la infección con 4 virus de ácido ribonucleico de cadena positiva relacionados. Virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Se transmiten por los artrópodos, principalmente los mosquitos y las garrapatas. Los flavivirus transmitidos por artrópodos son conocidos como grupo B arbovirus y son virus de 40 a 60 nanómetros de diámetro. Los mosquitos viven alrededor de 40 días, aunque pueden resistir hasta 120 días, los cuales van a ser infectantes durante todo este tiempo. Ciclo de vida. Un huevo demora entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto. Los mosquitos hembra depositan sus huevos en cualquier receptáculo que contenga agua. Cuando los huevos se encuentran en un entorno acuoso, se produce el proceso de incubación, el cual puede durar desde unos cuantos días hasta meses. Estos huevos se convertirán en larvas, las cuales viven en el agua, y se convertirán en crisálidas en tan solo 5 días. Las crisálidas viven en el agua y demoran entre 2 y 3 días en convertirse en mosquitos adultos con capacidad para volar. Los mosquitos viven alrededor de la habitación humana. Estos descansan en áreas oscuras como armarios de ropa blanca y debajo de las camas. Suelen morder y tomar sangre en interiores durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer. Colocan sus huevos preferentemente en el interior de recipientes artificiales que contengan agua y en ocasiones bromelias, huecos de árboles y fosas sépticas. La enfermedad ocurre durante todo el año, con un aumento estacional en la incidencia durante la temporada de lluvias. Tiene moderada a alta incidencia anual, la cual se detecta con epidemias cíclicas que ocurren cada 3 a 5 años. La edad máxima de incidencia varía según la región, pero el dengue no es solo una enfermedad de los niños. El riesgo de dengue ocurre donde existe el mosquito vector e incluye áreas urbanas y rurales. Múltiples tipos de dengue circulantes están presentes en la mayoría de las áreas endémicas. México es una área endémica. Veracruz, Jalisco y Quintana Roo se encuentran con mayor número de casos por fiebre por dengue. Inmunidad. La infección con cualquiera de los 4 tipos de dengue puede causar una infección asintomática a una enfermedad grave y potencialmente mortal. Los seres humanos pueden infectarse con dengue 4 veces a lo largo de su vida y pueden tener más de un episodio de dengue a causa de estas infecciones. Después de una infección con un tipo de dengue, el paciente podrá tener inmunidad específica, que es una persona infectada con dengue tipo 1 no podrá enfermarse nuevamente con este mismo tipo, e inmunidad cruzada a corto plazo contra otros tipos de dengue durante aproximadamente 2 a 6 meses. El virus del dengue se transmite principalmente de persona a persona, a través de la picadura de mosquitos hembras del género Aedes y subespecie Aegypti o albopictus, los cuales tienen un periodo de incubación extrínseca de 8 a 12 días y podrán transmitir el virus durante el resto de su vida. Estos mosquitos se alimentan de vertebrados para llevar a cabo su ciclo de ovogénesis y la producción de sus huevos. Métodos de transmisión. Dentro de estos existen fuentes de transmisión como la saliva de Aedes infectada, así como sangre u órganos de personas con infección aguda, la picadura de mosquitos infectados y también la transmisión perinatal, así como trasplantes de órganos de persona a persona. El dengue también puede transmitirse de una mujer infectada a su feto en el útero o bebé durante el parto. Transmisión por mosquitos. La transmisión por mosquitos está conformada por 3 periodos. El primero, el periodo de infectividad, a lo largo de 7 días. Tanto las personas sintomáticas como las asintomáticas son virémicas y pueden transmitir el dengue a los mosquitos que los pican durante este periodo, que es 7 días.
Periodo de incubación extrínseca, de 8 a 12 días, en donde los mosquitos hembra infectado es capaz de transmitir la enfermedad durante todo su tiempo de vida. Y periodo de incubación intrínseca, de 3 a 14 días, donde después de la picadura del mosquito, el virus se replica en el ser humano durante 3 a 14 días. Curso clínico de la enfermedad. El dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza con fiebre y seguirá 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Un paciente sintomático puede parecer tener una enfermedad febril aguda, con dolor de cabeza y mialgias en el día 2. Sin embargo, para el cuarto día puede tener signos de alarma, como lo son vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y sangrado. Fase febril. Durante la primera fase, no es posible conocer si el paciente con dengue clásico permanecerá sin signos y síntomas de alarma, sino que éste puede evolucionar a dengue grave. Esta fase tiene una duración de 0 a 7 días, donde la fiebre es bifásica, y es muy importante la vigilancia de la defervescencia, la cual es la fase en la que se produce regresión de la fiebre. De igual manera, es importante monitorear los signos de advertencia para identificar la progresión hacia la fase crítica. La defervescencia ocurre entre el día 3 y el día 8 de la enfermedad. Y las manifestaciones clínicas de esta fase son dolor de cabeza intenso, dolor retroorbital, mialgias, atralgias, erupción macular o maculopapular transitoria, enrojecimiento facial o eritema, orofaringe hiperémica, anorexia. Puede cursar con manifestaciones hemorrágicas menores, como lo son las petequias, equimosis, púrpura, epistaxis, sangrado de las encías, hematuria o prueba de torniquete positiva. Dentro de los hallazgos de laboratorio en esta fase se encuentra leucopenia, trombocitopenia leve a moderada, espartato aminotransferasa elevada, alanina aminotransferasa elevada, hiponatremia. Existen complicaciones médicas en esta fase febril, como lo son la deshidratación, hiponatremia, convulsiones febriles en niños pequeños y manifestaciones neurológicas de la enfermedad, incluyendo encefalitis y meningitis aséptica. Fase crítica. Esta fase, con duración de 1 a 2 días, generalmente comienza alrededor del momento de la defervescencia. Sin embargo, también puede iniciar al tercer día después de haber iniciado la fiebre. Esta fase se puede identificar por disminución rápida del reencuentro de plaquetas con aumento en el hematocrito. Inicio de leucopenia 24 horas antes de que se reconozca el descenso de las plaquetas. Y las señales de advertencia incluyen acumulación de líquido como ascitis, derrame pleural, hepatomegalia, dolor abdominal severo, vómitos persistentes, es decir, al menos 3 episodios de vómito en 24 horas, así como sangrado de mucosas, letargo o inquietud. La mayoría de los pacientes evolucionan a la mejoría de la enfermedad en esta fase. Hallazgos de laboratorio y complicaciones. Aumento del hematocrito o concentración, trombocitopenia moderada grave, leucopenia y disminución del fibrinógeno. Dentro de las complicaciones médicas en esta fase se encuentra shock hipovolémico por fuga de plasma, deterioro final del órgano debido a un shock prolongado, hemorragia severa y encefalopatía. Fase de recuperación. Durante esta fase, con duración de 3 a 5 días, se observa mejoría del paciente. Existe reabsorción de líquidos extravasados, el cual se efectuará dentro de 48 a 72 horas. Aumento de la diuresis, estabilización del estado hemodinámico. Sin embargo, el paciente puede cursar con bradicardia. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas durante la fase de recuperación incluyen lo siguiente: segunda erupción macular o eritematosa con pequeñas islas circulares de piel, normal, no afectada. Esta erupción convaleciente puede ser muy pruriginosa y descamativa. También existe fatiga severa. Definiciones operacionales.
Caso sospechoso de fiebre por dengue o dengue grave. Toda persona de cualquier edad que resida o proceda de una región en la que haya transmisión de la enfermedad y que presente cuadro febril en específico o compatible con la infección viral. Caso probable de dengue no grave. Persona que vive o viajó a un área endémica de dengue y que presenta fiebre o dos o más de las siguientes características clínicas: náuseas y vómito, erupción, dolores y molestias, prueba de torniquete positivo y leucopenia. Caso confirmado de dengue no grave. Todo caso probable en el que se confirme infección reciente por virus de dengue mediante técnicas de laboratorio y esté asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado o no se disponga de resultados de laboratorio. Dengue probable con signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, inquietud, hepatomegalia más de 2 centímetros e incremento del hematocrito concomitante con disminución en el conteo de las plaquetas. Caso probable de dengue severo. Toda persona que, además de un cuadro probable de fiebre por dengue, desarrolle fiebre y una de las siguientes características: datos de fuga de plasma, fragilidad capilar o hemorragias, trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas, hemoconcentración, con uno o más de los siguientes datos: incremento del hematocrito en un 20% o más en la fase aguda, decremento del hematocrito en al menos 20% después del tratamiento, aumento de relación hematocrito-hemoglobina e hipoalbuminemia. Caso confirmado de dengue grave. Toda persona con cuadro probable de fiebre hemorrágica por dengue confirmado por laboratorio que además presente lo siguiente: clínica: edema, piel moteada, ascitis o derrame pleural. Laboratorio: con elevación del 20% en etapa aguda o disminución del 20% del hematocrito en etapa de convalescencia o elevación de esta o hemoglobina en forma secuencial a partir del tercer día o hipoalbuminemia. Ultrasonido con líquido perivisceral y en cavidad abdominal o torácica, derrame pleural o ascitis y datos de fragilidad capilar como prueba de torniquete positiva, equimosis, hematomas, trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas. Algoritmo de caso probable de dengue. Investigar fiebre aguda, usualmente de 2 a 7 días de evolución. Investigar si radica o viajó los últimos 14 días a áreas con transmisión de dengue. Si este no viajó, sospechar de otra enfermedad como influenza, sarampión, rubiola, chikungunya, riquetoxis, paludismo, leptospirosis, entre otras, y realizar diagnósticos diferenciales. Si este viajó los últimos 14 días, investigar si presenta signos de alarma. Si no presenta signos de alarma, pensar en dengue sin datos de alarma. Si presenta 2 o más de los siguientes datos, como náuseas, vómito, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, atralgias, petequias o prueba de torniquete positiva, leucopenia, y en niños un cuadro febril agudo, usualmente de 2 a 7 días de evolución y sin etiología aparente. Es necesario derivar a epidemiología para efectuar su estudio y notificar el caso. Si el paciente presenta signos de alarma, como lo son dolor abdominal intenso, vómito persistente, síndrome de fuga capilar, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito con rápido descenso de los niveles de plaquetas, es necesario derivar a epidemiología para notificación del caso. Investigar si presenta criterios de gravedad. Si no presenta, se clasifica como dengue con datos de alarma. Si presenta, pensar en dengue grave. Anudado alguno de los siguientes datos: dificultad respiratoria debida a extravasación grave de plasma, choque evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar de 3 segundos, hipotensión, sangrado grave, compromiso grave de órganos, así como daño hepático. Notificar el caso y efectuar su estudio epidemiológico.
Diagnóstico. El diagnóstico de dengue es clínico. Es necesario realizar una historia clínica detallada del paciente y el médico necesita evaluar diferentes circunstancias, como por ejemplo, el historial de exposición del paciente. Es necesario descartar otras enfermedades a las que el paciente podría haber estado expuesto al mismo tiempo, como VIH o malaria, y se deben evaluar si los signos y los síntomas son compatibles con el dengue, así como los resultados de laboratorio. Es necesario tomar un historial completo del paciente. Es la clave para determinar si un paciente puede tener dengue. Es necesario también interrogar al paciente sobre sintomatología actual y hacer un examen físico para determinar si la enfermedad del paciente es compatible con el dengue. La evaluación clínica implica realizar un historial cuidadoso de la enfermedad actual y realizar un examen físico completo. Se pueden realizar las siguientes preguntas. ¿Hay exposición a un brote? ¿Es actualmente la temporada de dengue o influenza? ¿Hay antecedentes de picadura de mosquitos, garrapatas u otros insectos? ¿Hay contactos enfermos en la familia o en el hogar? ¿Los demás miembros de la familia también tienen dengue? Evaluación clínica de la fiebre. Es importante tener un historial de fiebre para distinguir el dengue de otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. ¿Cuál fue el día y la hora de la primera fiebre? ¿Cuál fue el día y la hora de la última fiebre? En la fase febril se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿El paciente todavía tiene fiebre? Si es así, entonces la enfermedad está en esta fase. ¿Cuántos días ha tenido fiebre el paciente? Si la fiebre ha estado presente durante al menos 3 días, el paciente podría estar cerca de la defervescencia. El día y la hora en la que la temperatura corporal descienden y se mantienen por debajo de 38 grados. Fase crítica. Si el paciente está febril en la presentación, ¿cuál fue el día y la hora de la última fiebre? Si el paciente es de 24 a 48 horas de desaparición de la fiebre, a continuación la enfermedad estará en fase crítica. Fase de recuperación. Si el paciente ha estado sin fiebre durante más de 48 horas y está hemodinámicamente estable y en proceso de maduración, entonces la enfermedad se encuentra en la fase de recuperación. Evaluación del estado de hidratación del paciente. Es importante evaluar el estado de hidratación del paciente, así como los datos de fuga de plasma. En cuanto a la hidratación del paciente, es necesario identificar signos clínicos como pulso rápido, palidez de mucosas, retardo capilar, sequedad de mucosas y en niños fontanelas deprimidas, ojos secos y sin lágrimas. Y de igual manera es importante evaluar la ingesta y salida de líquidos. En aquellos pacientes que se tenga evidencia de fuga de plasma, es necesario mantenerlos en vigilancia, ya que puede llegar a ser clínicamente significativa en el momento de la defervescencia. Cuando un paciente con dengue comienza a filtrar plasma en las cavidades pleural y abdominal, la frecuencia cardíaca aumenta para compensar la reducción del volumen sanguíneo. Manifestaciones de sangrado. Puede haber sangrado menor, como petequias, púrpura, epistaxis y sangrado gengival, así como también sangrado severo, como sangrado vaginal, sangrado gastrointestinal, pulmonar o intracraneal. La hemorragia gastrointestinal masiva se ha asociado con shock prolongado y acidosis metabólica. Prueba del torniquete. Consiste en mantener elevada la presión en un miembro por un periodo de 5 minutos, con un lazo o el manguito inflable del tensómetro como para medir la tensión arterial y comprimirlo con una presión menor que la sistólica pero mayor que la diastólica para producir éstasis sanguínea en las vénulas y capilares. Posterior, se realiza el recuento de las petequias o pequeñas manchas hemorrágicas en un círculo de 5 centímetros de diámetro. Normalmente no se debe producir más de 5 petequias por debajo de la compresión. Cuando se tiene más de 10 petequias, y sobre todo extendidas más allá del cuarto superior del antebrazo, es un resultado patológico. Pruebas diagnósticas de dengue. Como ya se había mencionado antes, el diagnóstico del dengue es clínico.
Sin embargo, existen pruebas diagnósticas para la confirmación de este. Reacción en cadena de la polimerasa. Se solicita en la fase febril. Es específica de dengue para detectar productos del genoma del virus. Ensayos de proteína 1 no estructural para detectar antígenos de dengue. Es necesario solicitar durante los primeros 5 días de fiebre para saber si el paciente cursa o no con la enfermedad. Inmunoglobulina M. Prueba que nos indica cuando existe primoinfección de dengue. Inmunoglobulina G. Prueba serológica que indica una infección pasada. Se solicita después de 5 a 7 días de la enfermedad como prueba confirmatoria para dengue. Gestión clínica de pacientes con dengue. Es necesario la identificación del paciente en 3 grupos. Grupo A, aquellos pacientes que no presenten datos de alarma, con volumen adecuado de fluidos orales, volumen adecuado de orina cada 6 horas, hematocrito en parámetros normales y hemodinámicamente estables. Grupo B, paciente con presencia de señales de advertencia, portador de alguna enfermedad coexistente como diabetes, insuficiencia renal o pertenece a una población de riesgo como lactantes, ancianos y embarazadas, y que anudado a esto vivan solos, lejos y sin un medio de transporte confiable. Grupo C, aquellos pacientes con presencia de fuga grave de plasma, presencia de estado de choque o acumulación de líquido con dificultad respiratoria, así como también presencia de hemorragia severa y deterioro grave de los órganos. AS o AL por arriba de 100.000 o alteraciones del. Después de la identificación de los pacientes, los del grupo A son los pacientes enviados a casa, grupo B, aquellos pacientes que van a ser referidos para manejo hospitalario y grupo C, los pacientes van a ser admitidos para tratamiento de emergencia y cuidados intensivos. Monitoreo de la hemorragia. Debido a que los pacientes del grupo C por definición tienen shock, están en riesgo de sufrir una hemorragia. Sin embargo, no todos los pacientes presentan sangrado manifiesto. Los médicos deben controlar los signos de sangrado oculto. Se debe sospechar sangrado severo en pacientes con estado hemodinámicamente inestable combinado con cualquiera de los siguientes. Una disminución del hematocrito después de la reanimación con fluidos intravenosos. Shock hipotensor con hematocrito bajo o normal antes de la reanimación con líquidos, choque refractario y acidosis metabólica persistente. Monitoreo del hematocrito. El monitoreo del hematocrito se utiliza para evaluar el grado de fuga de plasma y para determinar qué intervención terapéutica es necesaria. Si un paciente tiene hematocrito alto, más signos vitales inestables, en particular estrechamiento del PP, taquicardia, acidosis metabólica o pérdida de orina, esto indica una fuga activa de plasma y la necesidad de más terapia de reemplazo de líquidos. Estado hemodinámico estable y salida de orina adecuada, esto indica que el paciente no requiere fluidos intravenosos adicionales. Es necesario continuar monitoreando de cerca y el hematocrito deberá comenzar a normalizarse dentro de las primeras 24 horas cuando se detenga la fuga de plasma. Un hematocrito bajo más signos vitales inestables indica una hemorragia mayor y la urgente necesidad de transfusión de sangre. El estado hemodinámico estable y la producción de orina adecuada indican hemodilución, debido a la reabsorción de líquidos extravasados. Los fluidos intravenosos deben interrumpirse inmediatamente para evitar la sobrecarga de líquidos y el edema pulmonar. Manejo con fluidos intravenosos. Los pacientes con dengue severo pueden deteriorarse rápidamente. La pérdida de plasma clínicamente significativa suele durar de 24 a 48 horas y por lo general los fluidos intravenosos se necesitan solo este tiempo. Es necesario soluciones cristaloides isotónicas como el Ringer lactato o la solución salina normal y se prefiere una solución coloide como albúmina, almidones, dextrano solo si la presión arterial debe restablecerse con urgencia. Para los fines de la administración de fluidos intravenosos aguda, podemos considerar que el agua corporal se distribuye en 2 compartimentos, intracelular y extracelular. El compartimento intracelular comprende aproximadamente 2/3 del agua corporal total,
y el compartimento extracelular constituye el tercio restante. El agua corporal total y su distribución varían según la edad, el sexo y el porcentaje de grasa corporal. El espacio intracelular y el extracelular están separados por una membrana celular semipermeable que es permeable al agua, pero no a la mayoría de los solutos, incluidos los electrolitos y las proteínas, que generalmente necesitan sistemas de transporte para moverse a través de la membrana. Osmolaridad. Una diferencia en la osmolaridad entre el fluido intracelular y el fluido extracelular hace que el agua se mueva a través de la membrana celular semipermeable hacia el compartimento con una mayor concentración de solutos hasta que haya una concentración igual en cada lado. El movimiento del agua a través de la pared capilar está determinado por el equilibrio entre la presión hidrostática generada por el corazón y la presión oncótica generada por las proteínas del plasma. En los pacientes con dengue, el plasma rico en proteínas se filtra hacia el espacio intersticial, por lo que la proporción habitual de 75% a 25% de líquido intersticial a plasma puede convertirse en una proporción de 90% a 10%. Soluciones cristaloides y coloides. Hay dos tipos de fluidos intravenosos, cristaloides y soluciones coloidales. Las soluciones cristaloides se utilizan para tratar a la mayoría de los pacientes con shock por dengue, mientras que los coloides se reservan para pacientes con shock profundo o shock refractario. Soluciones cristaloides. Las soluciones cristaloides que contienen electrolitos solubles en agua, incluyendo sodio y cloro, carecen de proteínas y moléculas insolubles. Estos se clasifican por tonicidad, de modo que los cristaloides isotónicos contienen la misma cantidad de electrolitos que el plasma, mientras que los cristaloides hipertónicos e hipotónicos contienen respectivamente más y menos electrolitos que el plasma. Cristaloides isotónicos. En cuanto a los cristaloides isotónicos, debido a que el agua se mueve entre el espacio intracelular y extracelular hacia el compartimento con una mayor concentración de moléculas disueltas, una infusión de cristaloides isotónicos no causa un cambio de agua entre estos ambos compartimentos. En contraste, la infusión de cristaloides hipotónicos, por ejemplo, solución salina medio normal, hace que el agua pase del compartimento extracelular al intracelular. Soluciones coloides. En cuanto a las soluciones coloides, estas contienen grandes moléculas insolubles, como las proteínas, polisacáridos complejos, albúmina, almidones y dextranos. Debido a que estas moléculas grandes no cruzan fácilmente la pared capilar, los coloides permanecen en el espacio intravascular durante más tiempo que los cristaloides, por lo que se necesita menos volumen para el mismo efecto, lo que reduce el riesgo de sobrecarga de líquidos. A comparación, los coloides conservan una alta presión osmótica coloidal en la sangre, mientras que este parámetro disminuye con los cristaloides debido a la hemodilución. Existe controversia sobre las diferencias reales en la eficacia. Los coloides también son más caros que los cristaloides y están asociados con un riesgo ligeramente mayor de reacciones adversas, incluidas las reacciones alérgicas. Sin embargo, los coloides son una buena opción cuando la administración de cristaloides no ha revertido el shock del paciente. Tratamiento en pacientes del grupo B. Administre fluidos intravenosos isotónicos a 5 a 7 ml kg hora. Reduzca después de 1 a 2 horas a 3 a 5 ml kg hora por 2 a 4 horas. Si el estado clínico lo permite, reevalúe la condición del paciente. Signos vitales, llenado capilar y salida de orina. Repita el hematocrito. Si el hematocrito permanece igual o aumenta mínimamente, reduzca la velocidad a 2 a 3 ml kg hora durante 2 a 4 horas. Luego vuelva a evaluar el hematocrito. Si los signos vitales empeoran y el hematocrito aumenta rápidamente, aumenta la velocidad de 5 a 10 ml kg hora durante 1 a 2 horas. Reevalúe el estado clínico y repite el hematocrito y revise las tasas de fluidos intravenosos en consecuencia. Observa al paciente para detectar signos de pérdida de plasma, signos tempranos de shock y sangrado oculto.
mantener un equilibrio fluido detallado, así como parámetros de monitor incluidos, signos vitales y perfusión periférica, cada 1 a 2 horas hasta que el paciente se encuentre fuera de la fase crítica. El hematocrito antes y después de los fluidos intravenosos y posteriormente cada 6 a 8 horas. Glucosa en sangre cada 6 a 12 horas y electrolitos y otras funciones orgánicas según lo indicado por el estado clínico del paciente. Tratamiento en pacientes de grupo C. Inicia la reanimación de fluidos intravenosos con soluciones cristaloides isotónicas de 5 a 10 mililitros por kilogramo hora durante 1 hora. Luego, vuelve a evaluar el estado clínico del paciente, signos vitales, llenado capilar, orina y determine si hay mejoría. Para los pacientes del grupo C en shock compensado, obtenga un hematocrito de referencia antes de comenzar la infusión con fluidos intravenosos si es posible. Es importante monitorear el hematocrito, obteniendo un nivel por la mañana y cada 6 horas como un mínimo durante la hospitalización del paciente. Pacientes del grupo C descompensados. Si la condición del paciente no ha mejorado después del primer bolo, los signos vitales aún son inestables y el shock persiste, verifique que el hematocrito. Si el hematocrito aumenta en comparación con el valor anterior o sigue siendo muy alta, administre soluciones coloidales de 10 a 20 mililitros kilogramo hora durante 30 minutos a 1 hora y vuelve a evaluar el estado clínico. Si el paciente está mejorando, reduzca la velocidad de la solución coloide a 7 a 10 mililitros kilogramo hora durante 1 a 2 horas. Luego, cambie a solución cristaloide y reduzca de manera gradual. Si aún existe una disminución del hematocrito en un paciente con shock persistente, indica sangrado. Es necesario cruzar y transfundir sangre lo antes posible. Transfunda de 5 a 10 cc por kilogramo o 10 a 20 cc por kilogramo de sangre total. Los pacientes pueden ser dados de alta del hospital cuando ocurre todo lo siguiente. No hay presencia de fiebre durante 24 a 48 horas, existe mejoría del estado clínico, bienestar general, existe apetito, buen estado hemodinámico, producción de orina adecuada y no hay dificultad respiratoria. Tendencia creciente de reencuentro de plaquetas y el hematocrito estable con la ingesta oral adecuada mientras que no existan los fluidos intravenosos. Tratamiento de la hemorragia. Deben administrarse glóbulos rojos o sangre completa en pacientes con dengue que tengan hemorragia oculta o manifiesta clínicamente significativa. Administre de 5 a 10 mililitros o 10 a 20 mililitros por kilogramo de sangre completa a una velocidad adecuada y observe la respuesta clínica. Considere la posibilidad de repetir las transfusiones de sangre si hay más pérdida de sangre o no hay un aumento apropiado del hematocrito después de la transfusión de sangre. Prevención y control. Elimine los lugares donde el mosquito pone sus huevos, como los recipientes artificiales que contienen agua. Limpia el interior de los recipientes de agua para eliminar los huevos del mosquito, como los recipientes de agua para mascotas, los platos de macetas de flores. Es necesario cubrir los barriles de almacenamiento de agua. Vacía y limpia los recipientes con agua estancada en interiores, como jarrones o al menos una vez a la semana. Vacíe o deseche recipientes u otros artículos que puedan contener agua en el exterior, como llantas desechables, contenedores de basura, cubos, jardineras, juguetes, piscinas y bebedores para pájaros. Para prevenir la picadura de los mosquitos es necesario el uso de repelente, uso de mangas largas y pantalones, y en áreas endémicas se sugiere utilización de pabellón.